chicos y chicas, bienvenidos a nuestra última sesión relacionada con las competencias. Hoy vamos a analizar las últimas que nos quedaban. Como habíamos visto en los vídeos anteriores, es fundamental el trabajo por competencias y más en estos momentos, en estos días, en los que estamos todos así un poco escépticos, expectantes ante la vuelta al cole y cómo va a ser el inicio del nuevo curso. En relación a la competencia que tenemos ahora mismo en pantalla, conciencia y expresiones culturales, ¿con esto qué queremos conseguir? ¿Qué queremos trabajar? Pues ayudar a los niños, a las niñas, a los adolescentes a apreciar, pero de una manera crítica, con mente abierta y sobre todo basándonos en el respeto en las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que se van a ir encontrando. Cuando hablamos siempre de crítica y respeto es porque no podemos olvidar de la gran influencia que tenemos de otras culturas, de otras comunidades, de otras visiones de la vida. Entonces es fundamental el trabajo con nuestros niños, con nuestros alumnos en relación a este campo. ¿Por qué? Porque las manifestaciones culturales, la base que tienen, es decir, lo que nos facilitan es el conocimiento de la sociedad y del momento en el que estamos viviendo y de cómo hemos ido a lo largo de los años pasando por diferentes estilos, por diferentes culturas, por diferentes influencias para llegar al momento en el que nos encontramos. ¿Qué vamos a trabajar? Pues trabajaremos la capacidad estética, la parte creadora. Es decir, los niños cuando son muy pequeños, su imaginación es infinita. Y en la escuela día a día vamos coartando esa capacidad de creación. Además, vamos a trabajar no solo una parte artística, sino una parte cultural, una parte histórica, una parte basada en el conocimiento. ¿Esto qué va a implicar? Pues va a implicar el trabajo en relación pues, a diferentes autores, diferentes códigos estéticos, obras, géneros, estilos. Cuando hablamos de manifestaciones culturales, estamos abarcando un gran campo. Si os fijáis en la imagen, hace referencia a tres, que sería música, plástica, entendiendo la plástica o la artística, tanto en pintura como en escultura, por ejemplo, y en la parte fundamental en la vida de los niños y las niñas ahora mismo. Aquí viene representado por una cámara, pero podría ser toda la parte tecnológica del cine, de la televisión, la radio. No podemos olvidar todo lo que implica un aspecto cultural. Además, los niños que tienen ya sea cuando estamos hablando de inteligencias múltiples o ahora mismo en relación a las competencias, esta capacidad, esta competencia muy desarrollada, van a tener una sensibilidad ante las situaciones de los demás y un gusto estético que no solo va a verse reflejado en un papel, por ejemplo, sino en todos los campos de su vida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Al trabajar el ámbito cultural, las experiencias culturales, lo que vamos a facilitar en nuestro alumnado es que sea capaz de expresar ideas, sentimientos y además utilice diferentes técnicas, diferentes estrategias para llegar a ellos, para poder expresarlos, pero también para poder comprenderlos de los demás. Es necesario, es fundamental trabajar que valore las aportaciones de los demás. Uno con un sentido objetivo y otro con un sentido crítico. Es decir, nosotros no somos los mejores, siempre puede haber alguien mejor que nosotros en cualquier campo. Tenemos que valorar, tenemos que hacerles ver que es fundamental el respeto hacia las manifestaciones en cualquier campo de los demás. La cultura, el arte, nos facilita conocer nuestra historia, nuestra evolución a lo largo de los años. Como no, es necesario trabajar siempre de una manera cooperativa. ¿Por qué? Porque el trabajo cooperativo en cualquier ámbito va a facilitar el desarrollo de una sociedad, de una cultura mucho más democrática, mucho más abierta, mucho más socializadora. Es necesario valorar además la creatividad de nuestro alumno, permitirles que se expresen libremente. Nosotros no podemos guiar todas sus obras. Es necesario dejarles que se expresen. Podemos pedirles algo concreto, pero la manera de llegar a ello tiene que ser libre para nuestro alumnado. Y cómo no, facilitar la integración, la diversidad cultural, el trabajo a través de la cultura, del arte, en cualquiera de sus dimensiones,
como os decía hace un momento, nos va a facilitar, nos va a permitir trabajar en la creación de una sociedad muchísimo mejor, más integradora, más inclusiva. Como no, podemos trabajar también experiencias artísticas de manera compartida. Ya puede ser porque todos participen al mismo tiempo en una creación o porque cada uno, de una manera correlativa, vaya aportando sus diferentes ideas, sus diferentes capacidades en la creación de algo. Ya puede ser un cuento, un cuadro, una escultura, lo que vayamos a hacer. Y además nos va a permitir analizar de una manera crítica el momento en el que estamos. No podemos olvidar, sobre todo en el mundo ya más adolescente, cómo las opiniones de los demás, cómo la estética, la moda influye de una manera decisiva en su maduración, en su desarrollo. Es fundamental trabajar en esas edades este campo de una manera crítica. Los niños, las niñas, los adolescentes tienen que entender lo que son las modas, lo que son los gustos y lo que es un desarrollo normalizado. En relación a la competencia para aprender a aprender, es fundamental. Es necesario trabajar con nuestro alumnado en su propia autonomía. Ellos tienen que ir poco a poco estableciendo las fases, las pautas a la hora de realizar cualquier acción. Nosotros lo que somos es facilitadores en la adquisición de esos pasos, de esa madurez, de ese desarrollo. ¿Cómo la podemos trabajar? El niño tiene que llegar a la idea, la niña, de que es fundamental organizarse y persistir. Nos encontramos actualmente con una gran cantidad de alumnado que se frustra a la primera, que es capaz de sobreponerse al error, al fallo. Tenemos que ayudarles a estructurar sus pasos de una manera en la que los errores van a venir, pero darles las armas, las herramientas, para que poco a poco vayan superando dichas dificultades. Pues es necesario, es fundamental darles estrategias, conocimientos que les permitan ir, cuando hablamos de asimilación de los procesos de aprendizaje. Ellos no solo tienen que hacer las cosas, sino que tienen que ser capaces de reflexionar, de entender cómo se ha llegado a ese paso, porque esa asimilación de esos procesos son los que les van a permitir facilitar el llegar a un siguiente nivel. Estamos hablando de los procesos mentales de aprendizaje. Es decir, ¿cómo aprendo? ¿Cómo no solo yo he hecho esto? Porque muchas veces la parte mecánica son unos pasos muy estructurados y para niños son más fáciles de asimilar. Pero ¿cómo voy aprendiendo yo? ¿Cómo dentro de mi memoria, dentro de mi vida diaria, todo lo que he ido aprendiendo, todo lo que he estado trabajando a lo largo de mis pocos años, pues me facilita? Está ahí y no necesito ya llegar a pensar lo que tengo que hacer para sumar, sino que instintivamente, por ejemplo, llega un momento en que mi cabeza ve una suma y sabe directamente lo que tiene que hacer. No tengo que estar pensando, meto el número más grande en la cabeza, al principio levanto los dedos, cuento a partir de ese número. No, llega un momento, como cuando estamos aprendiendo a conducir, que lo automatizamos todo. Fundamental a la hora de poder ayudar a un niño en su maduración, en su desarrollo, es facilitarles las cosas. ¿Cómo? Dándoles motivación y confianza, no facilitándoles las cosas diciéndoles lo que hay que hacer, sino motivándoles y dándoles las pautas de confianza, de autoconfianza, para que él poco a poco vaya siendo cada vez más autónomo y entendiendo el fallo, el error como parte del proceso de aprendizaje, muy relacionado con entender el conflicto como una parte positiva, no solo como un problema. Cuanto más trabajemos esta competencia, el niño será capaz de transferir de una manera mucho más sencilla sus conocimientos, sus habilidades de un campo a otro. Sobre todo, el aplicar lo que nosotros trabajamos en el colegio de una manera mecánica a su vida diaria, a su día a día. ¿Qué necesitamos? Darle la importancia que tiene al que el niño sea capaz
de ir poco a poco siendo cada vez más autónomo en sus aprendizajes, en su evolución. Para esto es fundamental que cada uno vayamos asimilando, conociendo cuál es nuestro desarrollo. Esto no se puede trabajar de una manera muy directa, a lo mejor con un niño de 6 años, pero sí con un niño en los últimos años de primaria o principios de secundaria. Es decir, yo me cuesta hacer esto porque me distraigo muy fácil, porque estoy pendiente de otras cosas. Es decir, que cada uno vaya autoconociéndose, autorregulándose, para así ir pudiendo avanzar día a día. Nosotros tenemos que facilitarles el trabajo con diferentes estrategias, la elaboración de esquemas, las preguntas directas, el trabajo de cálculo mental, es decir, darles diversas estrategias para que ellos poco a poco cada vez vayan siendo más autónomos. Es fundamental, además, el facilitarles el acceso a diferentes recursos, a diferentes maneras de recoger y de asimilar la información. ¿Qué tenemos que trabajar? La planificación y organización, tanto de las actividades como de los tiempos que se necesitan. Al principio seremos nosotros los que les marquemos los tiempos a la hora de realizar las actividades, pero a poco ellos tienen que ir viendo qué les lleva más tiempo, qué les cuesta más si es necesario que trabajen de una manera más extensa, más larga, más continua. Eso se trabaja a lo largo de los años, pero es necesario el día a día en el centro, en el colegio, para ir ayudando al alumno en este campo. El trabajo cooperativo y por proyectos sabemos que es estupendo para muchas cosas. En este campo, para el trabajo de esta competencia, pues como no también. ¿Por qué? Porque les va a facilitar la autonomía, la independencia, el saber tener opinión y el darla, y el recibir las críticas de los demás, el escuchar las opiniones de los demás. Nosotros también tenemos que ayudarles en un principio a transferir lo que decíamos, esos conocimientos que se trabajan en el día a día a su vida diaria, a su, a su día a día, a su independencia, a sus actividades cotidianas. Hay que facilitar en los niños la perseverancia. Lo que os decíamos, se frustran muy rápido, no admiten el error, no admiten la corrección. Es necesario trabajar de una manera eh, muy directa en unos momentos, de manera más indirecta en otros, pero sí muy constante por nuestra parte, el trabajo en la perseverancia, en la constancia, en el que vean que como el trabajo continuo tiene sus frutos, siempre y cuando teniendo en cuenta el desarrollo madurativo de cada uno de nuestros alumnos. Un modo de trabajar, de que el niño se dé cuenta de sus progresos, no solo es la evaluación por parte del docente, sino fundamental la autoevaluación. Eso sí que se puede trabajar desde muy pequeñitos. Primero pues con caritas y luego ya con respuestas más concretas. Esto me ha costado, esto me ha gustado, ¿por qué no me ha gustado? ¿Por qué considero que esto es más fácil para mí que otra cosa? Eso le va a facilitar al niño el autoconocerse, lo que hablamos de conocer su propio desarrollo madurativo. Y como última competencia que vamos a trabajar sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. ¿Con esto qué queremos conseguir? Es decir, ayudar al niño a transferir esas ideas que tiene, esos pensamientos, en actos concretos. ¿Cómo? Pues dándole las pautas necesarias para aplicarlo. Es decir, yo tengo que saber qué quiero, establecer unos pasos, ver si esos pasos me van a facilitar el llegar a eso que yo quiero y aplicarlo. ¿Qué facilita? ¿Qué nos permite? El que el niño de una manera autónoma pueda ir desarrollando también esa creatividad que tiene, esa imaginación y aplicarlo en su vida. Este punto que nos sale aquí de incluir conocimientos y destrezas sobre el futuro, quizás en los primeros años de primaria pues es muy complicado trabajarlo, pero ya hacia los últimos y sobre todo ya en secundaria, eh, ¿qué queréis hacer? ¿Qué os gustaría ser? ¿Cómo podéis conseguir llegar a tener pues ese trabajo, ese futuro, esa idea de la vida que muchos adolescentes tienen, de que no saben los pasos que tienen que seguir para llegar en un futuro a trabajar, a vivir
de lo que a ellos les gustaría. Que es verdad que muchas veces luego no coincide lo que ellos quieren con la idea que ellos tienen con lo que es la realidad. Pero es necesario que ellos vayan viendo una perspectiva de futuro, sobre todo en los años ya de secundaria. El trabajo del pensamiento creativo. Trabajar de una manera creativa, no directa, inducida por el docente, sino permitirles a ellos que se desarrollen, que plasmen, que se puedan equivocar. No hay mejor aprendizaje que la equivocación, pues el niño tiene que aprender a equivocarse. Volvemos a palabras que se nos repiten en todas las competencias y en el día a día en nuestro trabajo. La capacidad de análisis, el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de adaptarme al cambio. ¿Cuántos niños y niñas tenéis a los que cualquier cosa que distraiga la rutina, ya no estamos hablando de niños con necesidades específicas de apoyo educativo, sino cualquier niño tiene una idea concebida en su cabeza y cuando no consigue eso se frustra? Les cuesta mucho adaptarse a los cambios, a las novedades. El sentido de la responsabilidad, cómo no, el trabajo de la autovaloración, de la autoconfianza, el sentir que son capaces de ejecutar cosas, de hacer cosas y sobre todo que se les valore cualquier pequeño avance o el esfuerzo que les conlleva el aplicar sus ideas para crear algo. Es necesario que el niño se conozca. Es necesario que trabajemos su autonomía. Es necesario que exista esa colaboración familia-escuela. ¿Para qué? Para que todo lo que se trabaje en cualquiera de los dos campos se interrelacione y nos facilite cada vez más el crear un desarrollo, el facilitar un desarrollo en nuestro alumnado que sea de autonomía, de independencia, con niños con un carácter de valoración crítica hacia lo que les rodea, que se conozcan muy bien, que sean capaces de autoevaluarse. Eso es un trabajo nuestro, para que luego ellos tengan el camino mucho más abierto. Por eso es tan importante la imagen del docente como guía, no lo podéis olvidar nunca. Volvemos a recordar que es necesario trabajar la autoestima, la confianza, el autocontrol, la autocrítica, el aceptar lo que los demás opinan de nosotros, siempre de una manera respetuosa, tanto con lo que me dicen como lo que yo opino de los demás. Necesitamos ayudarles a que identifiquen y planifiquen los objetivos para así poder llegar a lo que quieren. Es decir, tenemos que trabajar en torno a un proyecto, a un plan y ayudarles a establecer las fases, los procesos. Cuando estamos ahí trabajando la capacidad de adaptación al cambio, tenemos que ayudarles y darles alternativas para que ellos puedan buscar diferentes soluciones ante los problemas que les puedan ir surgiendo. Es verdad que estas frases, estas palabras, en relación a los niños pequeños suenan como un poco fuertes, complicadas, pero es el día a día. Pues si yo quiero conseguir algo y está alto, pues a lo mejor al niño hay que facilitarle, pues mira a ver si te puedes subir a algo, mira a ver si puedes pedir ayuda. Cada edad tiene sus pasos y nosotros tenemos que estar ahí para ayudarles. Trabajar las habilidades sociales es fundamental. Volvemos a la empatía, la autocrítica, el autoconocimiento, la autoestima, la asertividad. Tenemos que facilitarles también la organización de los tiempos adaptados a las tareas que tienen que llevar a cabo. Por eso es tan fundamental, a lo mejor, pues el trabajo en relación a la agenda diaria, a las tareas que tengo que hacer, a pequeños mini proyectos que sin tener la categoría de un proyecto educativo, pues les podemos ayudar para que en su día a día también lo elaboren. El trabajo por rutinas. Esto es fundamental en el trabajo con los niños. El liderazgo de proyectos. Tenemos que darles las pautas. Es verdad que en toda sociedad, en todo grupo, siempre hay niños y niñas con un carácter más líder y niños y niñas con un carácter más sumiso. Eso no quiere decir que los tengamos que permitir siempre, no. Es fundamental el intercambio de roles.
Pero por eso al niño que tiene esa capacidad de liderazgo hay que ayudarle a frenarla, a contenerla para no avasallar siempre a aquel que le va a costar más y darle siempre tiempo a esos niños, a esas niñas que por su timidez muchas veces no expresan pues esas ideas que las tienen y que es nosotros, sí que es nuestra obligación el ayudarles a expresarlas. Y cómo no, aceptar los cambios siempre de una manera positiva, trabajando lo que ya mencionamos, la empatía, la asertividad, la adaptación crítica y constructiva. Siempre la crítica y la parte crítica y la parte constructiva siempre tienen que ir unidas, porque nos vamos a encontrar con personas que tienen mucha capacidad para decirles a los demás la realidad, pero son incapaces de asumirlo cuando a ellos se las dicen. Tenemos que trabajar en que esa balanza, ese equilibrio sea constante. Pues hasta aquí este pequeño PowerPoint relacionado con las competencias, más que nada para que sepáis qué es lo que se trabaja de verdad cuando estamos hablando de las diferentes competencias y qué pequeñas pinceladas en nuestro día a día nosotros podemos incluir. Y cómo no, acordaros de que es fundamental, tanto en los temas como en los supuestos, en aquellas especialidades en las que las competencias estén desarrolladas, el mencionarlas. Y espero que algunos de estos aspectos os puedan servir para incluirlos. Así que nos vemos pronto. Besitos.